Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación a este importante simposio y sobre todo a todas las personas que están aquí y que obviamente están interesadas en este tema de la perspectiva de género y los derechos humanos, o cuál es la relación o por qué es importante tener una perspectiva de género en derechos humanos. Quiero decirles que obviamente los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas y que básicamente tienen la idea de que todas las personas tenemos derecho a vivir en igualdad de circunstancias y bajo la misma vertiente de dignidad. Sin embargo, lo que nos enseña la historia de los propios derechos humanos es que el ejercicio de estos derechos no los hemos ejercido en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Y para ello, la propia Declaración de los Derechos Humanos o la propia historia, en 1789, habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto, aparte de ser un lenguaje claramente misógino, excluyente de las mujeres, no solo está en el lenguaje, sino también en la práctica. Vean que en 1789 las mujeres teníamos negados varios derechos, entre ellos el derecho a votar y ser votadas, el derecho a participar en espacios públicos, era negado el derecho a elegir con quién nos íbamos a casar, cuántos hijos íbamos a tener, el derecho a divorciarnos. Y entonces queda constituido como sujeto de derecho una figura masculina y las mujeres fuimos relegadas como sujetos de derechos. Y por eso es que a la par que en 1789 se hace esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, diversas organizaciones de mujeres lucharon e hicieron lobby, cabildeos a nivel internacional para que las mujeres también tuviéramos derecho. En 1904 las mujeres cabildearon tratados internacionales para prohibir el tráfico de mujeres, cosa que no estaba contemplada como un derecho humano, el tráfico de mujeres, a principios del siglo XX. También las mujeres empezamos a apoyar luchas de avanzada, como en el caso mexicano, ustedes recordarán la Revolución de 1910, para que alcanzáramos el derecho al voto y el derecho también a participar en espacios públicos. Como sector, las mujeres somos diversas y también, sobre todo aquellas que tienen una formación política, una formación educativa, participamos de ciertos procesos. Hemos apoyado todas las luchas revolucionarias en todo el mundo y cuando se apoyó la Revolución Francesa para derrocar a la clase aristocrática y se ganó la Revolución Francesa, y se quedó el acuerdo que todos los hombres eran iguales, y de ahí sacó el lema de fraternidad, igualdad y libertad. En ese lema no estábamos más del 50% de la población mundial, que éramos las mujeres, ¿sí? Muchas gracias por participar, regresen a su casa, gracias por apoyar nuestra revolución, arriesgando su vida, dejando a su familia, participando como propagandistas, como soldaderas. Una vez que una participa apoyando otras luchas, cuando ganan nos mandan nuevamente a nuestro rol tradicional, que es la casa. Y eso pasó justo en la Revolución de 1910, que fue, por cierto, la primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana. Las mujeres apoyaron a los líderes revolucionarios, que la propia revolución permitió que las mujeres salieran del espacio doméstico y pudieran participar nuevamente como soldaderas, como propagandistas, como espías y evidentemente arriesgando su vida. ¿Qué pasó? Que una vez ganada la revolución, las mujeres fuimos regresadas nuevamente a la casa. Gracias por apoyarnos, que les vaya muy bien, y ahí veremos después si les otorgamos el derecho al voto
el derecho a participar en política, y vean que en 1910 todavía no teníamos el derecho a divorciarnos. Es decir, que si nuestro marido tenía una enfermedad que quizá era contagiosa para nosotras, si nuestro marido nos golpeaba, si no queríamos a nuestro marido, si no queríamos tener relaciones sexuales con él, no teníamos de otra, porque no teníamos el derecho a divorciarnos. Es más, ni siquiera estaba tipificado como un derecho el sentido de la violación en el hecho matrimonial. O sea, las mujeres estábamos obligadas a rendir servicio sexual a nuestro marido, y el negarnos nos traía una sanción de parte de nuestro esposo. Y es así como vemos que, a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres fuimos relegadas o fuimos consideradas ciudadanas de segunda clase, ¿no? El género, que es esta construcción social de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, nos asigna ciertos espacios. A las mujeres se nos asignó el espacio doméstico como el espacio ideal de realización femenina. Y el espacio doméstico moldea la identidad femenina básicamente en dos sentidos. Es decir, que las mujeres somos criadas para estas dos características, que yo quiero que me ayuden a decirme cuáles son estas características que definen la feminidad. Si me pueden ayudar. Así es, la procreación. Y la otra es el trabajo de cuidados que estamos obligadas las mujeres a hacer. La procreación es casi parte de la identidad femenina, a tal grado que una mujer que no ha sido madre se cree que no está realizada, o que pobrecita Dios la castigó, que no puede tener hijos, o que es un monstruo peludo porque ha renunciado a lo más sagrado que le puede dar la vida, que es la maternidad. Esa es parte de nuestra identidad femenina, y por la otra parte está el trabajo de la crianza y los cuidados. Les he comentado en otras ocasiones que más del 90% de trabajos de cuidados en el mundo lo estamos haciendo las mujeres. Las mujeres estamos cuidando a las personas discapacitadas, estamos cuidando a los niños y a las niñas, y estamos cuidando a los ancianos y a las ancianas. Es un trabajo que además lo estamos haciendo gratis, nadie nos paga por hacer ese trabajo. Los pocos hombres que participan en ese tipo de trabajo sí están recibiendo un salario por hacerlo. Las mujeres no lo estamos recibiendo, pero además se considera que es nuestro deber. Y cuando nos quejamos que estamos hartas de nuestros hijos, que estamos hartas de cuidar a nuestros viejos, o a veces tenemos esposos que nos llevan a que les cuidemos a sus papás, ¿no? Cuando las mujeres nos quejamos de esta situación del exceso de trabajo, se dice que somos malas mujeres, ¿no? Y eso hace que haya un sentido histórico de desigualdad entre hombres y mujeres, porque mientras a las mujeres se nos asignó el espacio privado, el espacio de la casa, pero que además es un espacio donde no se toman decisiones importantes. La decisión más importante que puedes tomar es qué se va a comer el día, ¿no? Pero no estamos participando de la vida pública, de las leyes, del derecho. Y ese derecho se le asignó a la figura masculina, y acuérdense que el espacio más prestigioso, el que merece reconocimiento, es el espacio público, donde se toman las decisiones. Y a los hombres, por otra parte, también se les exige dos características básicamente. Se les exige ser proveedores, que ellos sean quienes lleven el recurso a la casa, y también se les exige ser protectores de la familia, ser valientes, y eso hace una división sexual del trabajo donde se monta una desigualdad de derechos. Mientras que el hombre tiene derechos no solo jurídicamente establecidos, sino socialmente permitidos,
como es el ejercicio libre de su sexualidad. Los hombres a la edad de 14, 16 años pueden tener relaciones sexuales sin que ello le merezca el rechazo de su familia, sin que los obliguen a casarse con esa mujer, con la primera que tuvieron relaciones sexuales, sin que sean señalados con cierta palabra por haber ejercido relaciones sexuales. ¿Qué pasa con las mujeres? Que a las mujeres nos enseñan que hay una parte importante de nuestro cuerpo que cuando hacemos uso de esa parte ya no valemos lo mismo, que ya no haremos un contrato social llamado matrimonio porque ya no somos vírgenes. Y hay una familia vigilante del ejercicio de tu sexualidad. Con quién te acostaste, ya te besaste, ya saliste, cuántos llevas, cómo te vistes, a qué horas llegas. Hay un ejercicio desigual y además que la sociedad sanciona de manera diferente. Intenten ustedes por 3 días consecutivos que un hombre diferente les eche ray y verán cómo los quedarán viendo sus vecinas, mientras que para un hombre que le eche ray cualquier tipo de mujer o puede ser otro hombre, no les merece que las vecinas o los vecinos las estén espiando o que estén diciendo que son prostitutos. Eso jamás va a suceder. Y eso, digamos que bajo esas premisas de ejercicio de sexualidad, se monta también un ejercicio de derecho, un imaginario social que legitima la desigualdad de género. Vean que las mujeres hasta mediados del siglo XX pudimos salir al espacio público a ejercer profesiones. Ya había trabajo que hacíamos las mujeres en el espacio público, el trabajo doméstico por excelencia lo hacemos las mujeres. Hay 3 profesiones que empezaron a ejercer las mujeres en el espacio público. Si han estado en otra de mis charlas, sabrán cuáles son. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué profesiones nos permitieron a las mujeres ejercer en el espacio público, las primeras profesiones? Sí, educación, así es. Enfermería, ajá. Una más. Así es, esas son las 3 profesiones que nos dejaron ejercer primeramente a las mujeres. ¿Qué tienen en común esas profesiones? Así es, tienen que ver con cuidados, son profesiones subordinadas. Una enfermera está subordinada a un médico o a un jefe de hospital. Una maestra, que generalmente a las mujeres nos dejaron ser maestras de kinder, no de universidad, no podíamos formar a los hombres. Podíamos cuidar a los niños, porque a los maestros les era bien pesado cuidar a niños que no controlaban ni la pipí. Ese trabajo sí lo podíamos hacer, y por supuesto el trabajo de secretarias, ¿no? Es decir, llevarle a un hombre el control para que tenga su itinerario del día y no se le pase nada. Aparte de que son profesiones subordinadas, son profesiones, no porque lo piense yo así, sino porque socialmente así se ve, son profesiones que no tienen gran brillo ni gran valor. ¿En qué sentido? No hay un monumento a la secretaria, a la enfermera, no hay calles que lleven ese nombre, no hay una medalla a la mejor enfermera. Entonces son profesiones que, como están feminizadas, valen menos. Vean cómo las profesiones femeninas, cuando son ejercidas por mujeres, son como colectivizantes, ¿no? Como la que hace la mayoría. Les voy a dar un ejemplo. Costurera. Pero si es un hombre, tiene el nombre de sastre, ¿no? Si somos mujeres en la cocina, somos cocineras. Si es un hombre, es chef. Siempre hay un título de prestigio cuando un hombre ejerce la profesión tradicionalmente femenina. Pero cuando las mujeres ejercemos profesiones tradicionalmente masculinas, empieza un cuestionamiento hacia la sexualidad femenina. Esa de seguro es machorra, por eso es que está metida ingeniera,
por eso es que usa botas, por eso es que tiene casco, por eso es que es pleitista, etc. Y esa desigualdad en las profesiones evidentemente se vio reflejada en el derecho, porque el derecho, como otras disciplinas de conocimiento y de prestigio, han estado concentradas, diseñadas y ejercidas en su mayoría por hombres. Los grandes impartidores de justicia hasta hoy en pleno siglo XXI, en su mayoría son varones. Y hay teóricas feministas que dicen que entre los hombres hay un pacto patriarcal, hay un pacto de solidaridad y entendimiento, que cuando una mujer se llega a quejar al Ministerio Público o ante un juez de que el esposo la está golpeando, el Ministerio Público dice: ay señora, dele otra oportunidad, seguro estaba de malas, seguro usted se portó mal, ¿qué estaba haciendo? Jueces y ministerios públicos que juzgan a la víctima y que legitiman o comprenden al agresor masculino. Y lo vemos también en el tema del acoso sexual callejero, cuando las mujeres sufrimos alguna agresión, y estoy segura que en este auditorio todas las mujeres hemos sufrido alguna agresión en la calle, desde tocamientos, silbidos, persecución. Cuando nos vamos a quejar, y acuérdense que en México no está tipificado como un delito, nos dicen: ¿cómo andaba vestida? ¿A qué horas andaba usted? ¿No será que le coqueteó? Entonces parece que toda la sanción recae sobre la víctima y no sobre el victimario. Y esa es una forma de hacer derecho social o de legitimar socialmente las agresiones hacia las mujeres. También en los casos de feminicidio, cuando un hombre asesina a una mujer, luego los familiares dicen: pero es que era bien prostituta, o es que andaba con muchas personas. Yo les pregunto acá, ¿una prostituta merece la muerte? Nadie merece la muerte. Entonces, ¿por qué se legitima cuando fue el caso del asesinato de la joven Viridiana aquí en San Cristóbal, la joven que tiraron en el puente de San Cristóbal? Yo recuerdo que la familia del agresor empezó una campaña en Facebook y decían: es que Viridiana andaba con tal, y hacía esto, y salía de manera frecuente, y tomaba, y salía con sus amigos. Es decir, parece que si una mujer tiene ese perfil, merece la muerte. Y en la historia, a las mujeres nos han asesinado de forma muy cruel cuando hemos transgredido las normas de género. Acuérdense que este asesinato llamado de brujas, en realidad no es que eran mujeres que hablaban con el diablo o que tenían la capacidad de transformar a personas en animales. ¿Quiénes eran las brujas? Las brujas eran mujeres que se atrevieron a leer o a intentar aprender a leer y a escribir. Mujeres que fueron sorprendidas acariciándose el cuerpo, mujeres que no quisieron casarse, mujeres lesbianas, es decir, mujeres que no se sometieron a la norma tradicional de lo que se esperaba ser mujer. ¿Y qué pasaba con este tipo de mujeres? Que los hombres las acusaban y entonces decían: hay que juzgarla porque es una bruja, porque se viste de esta manera, porque sonríe, porque mira los ojos. Estaba leyendo que en algunos países hay contratos matrimoniales que prohíbe que una mujer casada mire a los ojos a otro hombre, vigentes todavía hasta en el siglo XXI. Y eso lo que nos hace es que no se visibilice ese grado de desigualdad que tenemos hombres y mujeres, porque no es lo mismo que como mujer tengas que controlar tu forma de vestir, porque sabes que de no vestirte de cierta manera vas a sufrir agresiones sexuales. Y que lo peor de todo es que vas a ser la principal sospechosa de haber provocado esa agresión sexual. Por supuesto que los hombres también sufren acoso sexual callejero. Hay hombres que han sido tocados por otros hombres o por otras mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Que un hombre que es tocado en las calles no siente que peligra su vida. Al contrario, a veces se ríe,
a veces es un punto a su vanidad de qué guapo estoy. Mientras que las mujeres, cuando nos tocan en la calle, nos da pánico y sabemos que nuestra vida peligra, porque no sabemos si es una sola persona que nos tocó o si esa persona ya está de acuerdo con alguien más para secuestrarnos y después llevarnos a otro lugar. Eso también es un asunto estructural de desigualdad, como cuando nos incorporamos al espacio público, las mujeres no ejercemos en igualdad de condiciones los mismos derechos, ni siquiera ocupando los mismos cargos tenemos el mismo trabajo. Y otra cosa lamentable es que, a pesar de que ya hay una apertura en derechos políticos, vean el lamentable caso de Chiapas. A pesar de que el 50% de mujeres, o el 50% de la planilla electoral debía ser mujeres, y que ganaron las mujeres, se organizaron las sociedades machistas y despojaron a las mujeres de las presidencias municipales. Esposos, por ejemplo, en Amatenango del Valle hay una síndica que es golpeada por el esposo para que le dé su cheque, su salario, y que solo la llega a ver para firmar documentos y le dice: tú no llegas a ninguna reunión de cabildo. Muchas mujeres que ganaron en las urnas, que ganaron legalmente y que fueron destituidas. Y dicen: bueno, es que es igual de corrupta que fulano, etcétera. Bueno, ¿por qué a fulano no los corren? Porque cuando somos mujeres sí hay esa fortaleza de corrernos, porque se nos atribuye un segundo elemento que es la debilidad femenina. No tienen carácter para gobernar. Hay muchos pretextos que legitiman que no somos capaces las mujeres de gobernar. ¿En qué sentido? Hay justificaciones biológicas que dicen que porque nos viene la menstruación y somos menopáusicas, no podemos gobernar porque un día vamos a dar una orden y al otro día vamos a dar otra. Que vamos a ordenar una guerra y al otro día nos vamos a arrepentir. En fin, ¿cuál es el punto aquí? Que las masacres, los genocidios, los asesinatos, las grandes vejaciones y violaciones de derechos humanos en el mundo han sido ordenadas por hombres. Hombres que ni les viene la menstruación y que no son menopáusicos, ¿sí? O sea que la cultura de guerra es una cultura masculina. Por otra parte, en el ejercicio de derechos humanos, los derechos políticos que tenemos las mujeres, cuando ya logramos espacios públicos, espacios dentro de la gobernanza, espacios para tomar decisiones, vean cómo estos espacios que se nos ceden son espacios que alargan o prolongan la feminidad en el espacio público. ¿A qué voy? Las comisiones del Senado de la República, de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, vean cómo las mujeres siguen estando en roles tradicionales a la maternidad. Están presidiendo la Comisión de Grupos Vulnerables, presidiendo la Comisión de la Niñez, presidiendo la Comisión de la Mujer, presidiendo la Comisión de Turismo, presidiendo la Comisión de Salud. ¿Por qué no mandan a una mujer a Pemex, a Hacienda, donde está el dinero, donde está la toma de decisiones importantes? No están las mujeres. Hay un dicho feminista que dice que a mayor poder, menos mujeres. Como en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, no hay mujeres dirigiendo. La mayoría son varones, y tampoco se va a negar esa realidad, que las pocas mujeres que ejercen el poder generalmente lo ejercen por su grado de filiación con algún hombre, ya sea porque son hijas, ya sea porque son esposas, novias, amantes, conocidas, madrinas o madres de algún político. Es un primer espacio que se abre para que las mujeres puedan participar del espacio público, no solo del espacio público, sino también empresarial. Las pocas mujeres que ahora son empresarias es porque el padre no tuvo un hijo varón y tuvo que ceder la empresa a la hija. Pero eso está generando una nueva élite femenina que está siendo pionera en la lucha de los derechos de las mujeres en distintos espacios. Y les decía que el derecho ha construido un imaginario social
de desconfianza hacia las mujeres, porque quienes han hecho las leyes no hemos sido nosotras, han sido los hombres, pero son ellos quienes velan el cabal cumplimiento de las leyes. Y organizadas se logró, en el caso mexicano y también en otros países, el derecho al voto, derecho que hasta ahorita sigue siendo cuestionado porque en algunas comunidades indígenas las mujeres ejercen un voto corporativo, es decir, hay alguien que les dice vas a votar por fulano y te llegan 100 o 200 mujeres para votar por fulano. Y no se les ha permitido que esas mujeres tomen el poder. Y eso también es un acto machista, es un acto violatorio de derechos humanos que en pleno siglo XXI lacera nuestra condición de mujeres. Y el tema de derechos humanos nos ha permitido a las mujeres tener un instrumento, una herramienta para exigir una mejor condición de vida y equilibrar un poco la situación de desigualdad. Y así hemos logrado, en cuanto a derechos humanos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, CEDAW, una convención internacional que algunos consideran la Carta Magna de las Mujeres, que el Estado mexicano ya firmó, y en esa carta el Estado mexicano se ha comprometido a respetar cada uno de los derechos humanos, de las mujeres particularmente, porque acuérdense que hasta mediados del siglo XX los derechos de las mujeres eran una cosa menor, era una cosa asistencialista, pero además enfocado al rol de la maternidad. Y ahora estas agencias internacionales de derechos humanos se dieron cuenta que las mujeres no solo éramos madres, sino personas, que demandábamos educación, que demandábamos ejercicios plenos de derechos políticos, ejercicios plenos de realización profesional. Y la CEDAW nos da un marco internacional que nos permite ejercer nuestros derechos. Y eso ha conformado una memoria y una acción colectiva de mujeres para que se exija el cumplimiento de los derechos humanos, pero a la vez ahorita hay una nueva ola que está exigiendo nuevos derechos, ¿no? Derechos que no son visibilizados, pero que sí importan. Un derecho importante y que ahorita está generando mucha controversia es el derecho al aborto. Como en su momento las mujeres no teníamos derecho al divorcio y había muchos pretextos, y un pretexto muy efectivo ha sido la familia. Y para la conservación de la familia, un elemento que ha sido sometido ha sido la mujer. O sea, no te separes porque pobres tus hijitos van a crecer sin una figura masculina, porque ¿qué van a decir de ti? ¿Quién te va a respetar? Y entonces el divorcio fue visto como algo que hacían las malas mujeres. Las buenas mujeres no se divorciaban. Y ahorita, afortunadamente, el divorcio prácticamente ya es pan de todos los días. Ya las mujeres que se separan no son vistas con este estigma de malas mujeres. Sin embargo, ahora lo que está, digamos, en boga o en la mesa de los derechos humanos de las mujeres es que el tema del aborto, si yo a nivel personal estoy a favor o no, eso es algo individual. El tema del aborto es un tema que le compete a la pareja, a la mujer que está embarazada. No es un tema que le competa a la iglesia, no es un tema que le competa al legislador. O sea, esa decisión la tiene que tomar la persona. Si yo estoy en contra, no aborto. Pero lo que no puedo hacer es evitar que todas las demás no aborten porque yo estoy en contra, ¿sí? Ese es un cuestionamiento que todavía está en la mesa. Otro tema en asunto de derechos humanos que está en la mesa y que ojalá tenga mayor trascendencia es la conciliación de la vida laboral con la vida personal de las mujeres. Porque efectivamente las mujeres nos incorporamos de forma masiva al trabajo público. Seguramente buena parte de las que están aquí ya son profesionistas. ¿Cuál es el problema? Que los hombres no se incorporaron de manera masiva al trabajo doméstico. O sea, las mujeres ahora ya llevamos dinero a la casa,
pero seguimos limpiando la casa o administrando la casa y cuidando a los hijos. Entonces tenemos una triple jornada. Y encima tenemos un jefe o un trabajo que nos exige tiempo completo, que ya llegamos a la casa y oye, se te olvidó este documento. Entonces, ¿cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral? Y hay una propuesta ahorita de compañeras feministas en el país para que el horario de trabajo de las mujeres concluya en el horario que terminan los hijos de la escuela, que salen los hijos. Si tu hijo sale a la 1, tú sal a la 1 también de tu trabajo. Porque la mayoría de mujeres, sobre todo madres solteras o madres que se hacen cargo de los hijos, se salen del trabajo, van por los hijos, regresan con los hijos al trabajo, esa mujer ya no regresa a trabajar, regresa a cuidar a los hijos, regresa a que los hijos no vayan a estropear alguna computadora del trabajo, alguna máquina del trabajo, que no estén molestando a otros trabajadores. Y además, esos 2 niños en realidad no son 2 niños, porque en realidad son como 15 niños de todo el personal de trabajo. Niños que requieren mayor recurso en agua, en limpieza, y genera un gasto extra a la empresa. Y entonces esa es la propuesta. ¿Para qué vas a tener un gasto extra en recursos, pero además un gasto extra en hacer que una persona te regrese al trabajo cuando ya no va a trabajar, cuando ya lo que se va a dedicar es al cuidado de los hijos? Y por eso está en la congeladora esa propuesta de conciliar la vida familiar con la vida personal de las mujeres. Porque el trabajo doméstico sigue estando o se recae en los hombros de las mujeres, y es necesario que se legisle para hacer esta conciliación, que a los hombres no les preocupa mucho. El tema de las guarderías es un tema que los hombres no han puesto en la mesa. Yo creo que así como hay una cafetería en cada centro de trabajo, por muy modesta que esta cafetería sea, así debería de haber una guardería. La guardería no tiene por qué estar del otro lado de tu centro de trabajo. En tu centro de trabajo tiene que estar la guardería para no complicar a la trabajadora el hecho de que vaya por su hijo. Y esta perspectiva de derechos humanos, a pesar que trata de igualar el sentido de hombres y mujeres, también tiene su parte para los hombres. En materia de derechos, los hombres en México no tienen el derecho a inscribir a sus hijos a una guardería CENTI, por ejemplo, porque la ley dice que es para las mujeres trabajadoras, no para los hombres trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si un hombre queda viudo? ¿Qué pasa si un hombre se separa y a él le quedan los hijos y no tiene quien le cuide a los hijos mientras va a trabajar? Entonces, la guardería le niega el derecho, porque ese derecho es para la mujer trabajadora y no para el hombre trabajador. Entonces, ahorita hay un movimiento de varones que están exigiendo que la ley se modifique para que todo hombre trabajador goce de ese derecho a guardería de sus hijos y de sus hijas. Porque tal parece que el trabajo de crianza no es una cosa que le importe a los hombres, que los hombres se van a trabajar y no le importa dónde quedaron los hijos. Supongo que hay hombres trabajadores que sí les importa dónde quedan a sus hijos, hombres que se separaron y que ahora se están haciendo cargo de los hijos, hombres viudos que cuidan a sus hijos y que sí necesitan un lugar donde dejarlo, porque son conscientes y no quieren cargar más trabajo a la madre, en este caso a la abuela de sus hijos. Ese es, digamos, de lo más novedoso en derechos humanos que se está haciendo en México, y que vean cómo es necesario aplicar una perspectiva de derechos humanos en la legislación. Ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para que todos los casos que llegan sean tratados desde esa perspectiva, porque hay mujeres que dicen, es que me caí y pues perdí la vista porque me accidenté, y resulta que muchas de las mujeres accidentadas que llegan a poner una denuncia, o que por la norma 045 de la Secretaría de Salud están obligadas a poner una denuncia, resulta que detrás de eso hay una agresión física, hay violencia de género, hay violación sexual,
Entonces, se hace necesario que todos los impartidores de justicia tengan una sensibilidad de género, tanto para los hombres como para las mujeres. Lamentablemente, lo que vemos es una mayor comprensión y solidaridad hacia la figura masculina, y lo que necesitamos no son privilegios para la figura femenina, sino necesitamos que se equilibre la balanza y que nuestra voz sea escuchada en cada una de las solicitudes de pedidos de justicia que hacemos las mujeres. Fíjense que en los análisis que se han hecho de pedidos de justicia, cuando una mujer da una declaración, obviamente las mujeres nos asustan mucho los problemas, y cuando nos dicen, bueno, pero ¿quién asaltó? Fulano o mengano, ¿con qué ropa iba? ¿A qué horas era? Y las mujeres nos ponemos tan nerviosas que decimos, creo que eran como a las 5. Creo que llevaba una playera verde. Bueno, no me acuerdo si era verde o negra. Y entonces estas indecisiones hacen que la justicia dude de ti. ¿No será que lo está inventando? Y entonces las mujeres quedamos despojadas de un sentido de justicia. ¿Por qué otro elemento las mujeres no tenemos tanto acceso a los derechos humanos y a la justicia social? Porque históricamente recuerden que lo que son los recursos económicos, los derechos, el conocimiento, siempre ha sido transmitida en línea masculina. ¿A quién le deja los bienes el jefe de familia? A los hijos varones. Últimamente, y gracias a la apertura de las nuevas familias, ya se están heredando a las hijas, pero antes solo se heredaba a los hombres. No solo se le hereda el patrimonio, sino también los conocimientos. O sea, si yo tengo, si soy experto científico, ese conocimiento se lo doy a mi hijo, porque parto de la idea que a mi hija no le va a servir para nada. Y eso nos ha despojado de recursos a las mujeres. Hoy, en pleno siglo XXI, no nos necesitamos ir a ningún país islámico. Aquí nada más en frontera con Malapa, en el ejido Bellavista del Norte, las mujeres que se casan con hombres que no son de su comunidad son expulsadas de la comunidad. El hombre puede traer una esposa de China y nadie lo va a expulsar. Pero las mujeres están obligadas a casarse con hombres de la comunidad y además no tienen derecho a heredar la tierra. Y las pocas que participan en la asamblea ejidal son las viudas, que tienen voz en la asamblea comunal, pero no tienen voto. No necesitamos irnos a otros países. Aquí en Chiapas tenemos grandes y graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Mujeres que son vendidas para matrimonio forzado, que por 5,000 pesos, yo digo, ¿en qué lugar del planeta una mujer puede conseguir un esposo de 12 años con 5,000 pesos en la bolsa, ¿no? Y que además ese esposo que esté obligado a darte trabajo, a darte placer sexual y atenderte en el trabajo doméstico? Pues no existe. Mientras que los hombres con 5,000 pesos en la bolsa sí pueden conseguir una esposa, es más, hasta con menos recursos. Y también entender que en la historia nuestro cuerpo como mujeres ha sido usado nos regalan como obsequio, nos venden, nos intercambian, nos violan. Y hay otras cosas que en cuanto al ejercicio de derechos no le suceden a los hombres. ¿Qué son estas cosas? Y ya con esto voy a concluir. Fíjense que las mujeres somos violadas sexualmente, cosa que los hombres que son violados, la mayoría son por otros hombres. Extraordinarios casos son por mujeres. Las mujeres somos víctimas de feminicidio, que son estos asesinatos de odio, y que pasan en dos momentos. Cuando la mujer es sorprendida teniendo relaciones sexuales con otra persona y cuando la mujer decide dejar a un hombre violento, a un hombre que ya no quiere. En estos dos momentos sucede el feminicidio. Otra cosa es que las mujeres somos las grandes víctimas de la trata de personas para trabajo sexual. Las redes de trata de personas no son mujeres
que enamoran a jovencitos de 17, 18 años, se los llevan a otro lugar, se casan y luego los forzan a ejercer la prostitución. Son hombres que están haciendo eso en contra de las mujeres. La cuestión de prostitución sexual, también los hombres están siendo beneficiados del cuerpo de las mujeres. En el tema de pornografía, la industria de la pornografía está generando mucho dinero y son hombres beneficiados del trabajo sexual o de esclavizar el cuerpo de las mujeres. Y nuestro cuerpo sigue dando placer sexual. Por muy poco dinero los hombres pueden satisfacer su necesidad sexual, mientras que las mujeres no podemos hacer eso. Y no, la demanda no es ahora queremos prostitutos en las esquinas para nosotros, ¿no? Es simplemente no queremos estas vejaciones de derechos humanos que hace una distinción entre ciudadanos de primera clase y ciudadanas de segunda, que en pleno siglo XXI seguimos luchando porque los derechos humanos tengan esta perspectiva de género que nos ayude a crear mejores condiciones para la vida de las mujeres. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haber venido a esta conferencia.